Gracias. Qué placer estar acá para recibir este banquete. Esto ha sido un banquete. Estoy acá para darle fin a ese banquete. Quizás consideren esto como limpiar el paladar para el próximo expositor. No, es un gran tema. Me honra estar acá y feliz de que me hayan dado este tema de lo que es nuestra vocación. Muchos historiadores han dicho que aunque los reformadores en sí mismos dirían que la reforma tenía que ver con el Evangelio, por lo cual recordamos la reforma por los historiadores, es el impacto que tuvo sobre la cultura y sobre lo que es la doctrina de la vocación. Así que esto es parte de la reforma, hablar sobre el llamado, pero la doctrina de vocación no estaba separada. El recuperar el Evangelio en sí mismo estaba unido a esto. ¿Cuántos de ustedes han oído de Walt Simler? Bueno, muchos honestos aquí. Si levantaste la mano, no te creo, de hecho. Es una de esas personas que nunca hemos escuchado hablar. Sin embargo, impactó la historia por siglos, porque el mapa mundial, el mapa del mundo, era una esfera que estaba rodeada por profundidad y una montaña en el medio, el monte Sión. Dios en este monte. Inclusive los mapas te llevaban a mirar hacia arriba. En el 1507, su mapa fue desarrollado y fue la primera vez que apareció América en el mapa como continente. Pero no era lo único nuevo. El mapa del mundo que todos conocían y ahora era un plano horizontal que reflejaba una tierra plana. En vez de mirar hacia arriba, ahora mirabas hacia los lados. Un mapa así, nunca verías el mundo igual. Muchos siglos han pasado desde ese mapa. Los ateos como Nietzsche decían que ese mundo de allá arriba del cielo con jerarquía divina, Dios, ángeles, almas humanas, fue eliminado del horizonte. Es como si lo hayan borrado. Sigmund Freud eliminó el impulso religioso, diciendo que era una locura. Como no podíamos manejar la realidad, nos inventábamos este mundo. La trascendencia se redujo. La trascendencia ya no estaba gobernada por ese mapa de un creador y una creación. Más bien, en vez de ocurrir allá arriba, el mundo vino a estar dentro de nosotros. Estamos muy lejos del siglo XVI, con su propio contexto, su propio mapa del mundo, compartido con los que no se unieron a la reforma. Ese mapa, la pregunta de cómo encontrar un Dios benevolente, era fácil responderla, pero con el mapa de hoy es cómo puedo tener mi mejor vida ahora. Y si Dios me puede ayudar, pues entonces lo incluyo. Le voy a dar una parte en mi película. Puede haber trascendencia dentro de este mundo. Pero ¿hay un Dios trascendente fuera de mí? ¿Fuera del tiempo? ¿Fuera de la historia? ¿Que quiere estar conmigo?
Cuando algunos cantamos el himno nacional, algunos lloran, o quizás viendo un ballet le mueve el corazón. Llegar a una montaña, al tope de una montaña, te puede dar un sentido de lo sublime. Unirte a una marcha te puede dar ánimo y sentirte que eres parte de algo más grande que tú. Pero todo esto ocurre dentro de mí mismo. Si Dios existe y Dios tiene significado para mí, en la sociedad de hoy es primordialmente dentro de mí, para darme autoestima, para hacerme feliz. Es difícil pensar que Dios se mete en mi vida y hace algo nuevo. Es difícil para nosotros como cristianos que creemos esto. Y luchamos con el hecho de que vivimos en una época que se resiste a ese mapa del mundo. Otro punto introductorio: cuando la plaga atacó en Inglaterra en el siglo XV, la Iglesia de Inglaterra llamó a que hubiese un año entero de oración y de ayuno. Y cuando la epidemia del SIDA atacó a Inglaterra en los 90, la Iglesia de Inglaterra dijo que se debían destinar más fondos para salud pública. Ese sentido de un Dios trascendente que está fuera de nosotros, que no depende de mí, sino que yo dependo de Él. Eso es algo que necesitamos recuperar hoy en día. Y esto no es algo que está ocurriendo a otras personas. No es un tema de la política pública. Esto va más profundo que quién es el presidente. Estamos todos acá y el piso se está moviendo. Y si creemos algo diferente, es porque por la gracia de Dios hemos sido llevados a la verdad una y otra vez. Pero tenemos la tendencia a alejarnos. Y tenemos esa tendencia a traer a Dios adentro de mí, a medirlo por mí mismo. No un Dios que me habla desde lo lejos. Un Dios que envía a su Hijo para ser como nosotros, cargar mi pecado y morir en la cruz. Algunos de ustedes recordarán un grupo que se llamaba Loverboy. No sé cuántos lo recuerdan. Tenían una canción que se llamaba Trabajando para el fin de semana. Esa canción es el himno de cómo la gente va hoy al trabajo. Si lo pensamos, nuestro modo de pensar es ese. Trabajando para que nos paguen, para que podamos disfrutar en los fines de semana y hacer lo que realmente quiero hacer. El doctor Sproul dice que la hora cuenta para siempre y estamos de acuerdo, pero vivimos en lo mundano. Por ejemplo, los lunes, ¿en qué estamos pensando? ¿En el fin de semana? ¿Qué tiene que decir una nueva reforma? No solo los domingos, sino los lunes. En la historia de la iglesia, los historiadores nos dicen que hay la tendencia a confundir la Gran Comisión con un gran mandato o un mandamiento. La Gran Comisión de ir a predicar, bautizar en el mundo completo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer lo que es mandado. Y luego está el gran mandamiento que decía Jesús, que es amar a Dios con todo tu alma y tu vecino como a ti mismo. Ese es un resumen de la ley moral de Dios eterna que nunca cambia. Amar a Dios con todo. Pero siempre ha habido una tendencia a confundir ambos. Y creemos que si lo amamos y lo servimos, estamos ampliando el Evangelio.
¿O realmente tendemos a separarlos? Como si podemos escoger uno y no el otro. Quiero enfocarme en estos dos llamados, los cuales ambos son importantes para nosotros como creyentes. Lo vemos en términos del gran mandamiento: amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y tu vecino como a ti mismo. Y la gran comisión de predicar el evangelio en toda la tierra. Quiero ver tres grandes distinciones que eran muy importantes para los reformadores. Y creo que son tres cosas cruciales que debemos recuperar hoy en día. La primera está entre el reino de este mundo y el reino de Cristo. Hay una distinción, no una separación. No son lo mismo. En la iglesia romano-católica, en la iglesia de Inglaterra, la iglesia está por encima del Estado. Los protestantes radicales veían a la iglesia en contra del Estado y de la cultura. Los cristianos no deben tener nada que ver con la cultura secular. Los reformadores abogaban por ambos como dos formas distintas en las que Dios opera en el mundo. Una por providencia y el otro por gracia. Son diferentes esferas bajo el control de Cristo. Los reformadores enfatizaban que solo en Israel es que la iglesia era una nación. Solo en Israel la iglesia también era una nación. Era una teocracia geopolítica. Calvino señaló que la constitución de Israel, todas esas leyes que gobiernan a ellos como nación, lo hicieron un pueblo santo. Ese pacto nacional era anexado a la ley moral que nunca cambia. El gran mandamiento de amar a Dios, eso nunca cambia. Pero habían algunas otras leyes ceremoniales, civiles, que se anexaban, se incluían adicional a ese mandato. Los santos del antiguo pacto no eran ciudadanos duales. Ellos pertenecían a la nación de Israel y al mismo tiempo pertenecían al pueblo de Dios. Y bajo ese contexto, toda vocación era santa. Habían leyes detalladas para la sociedad y para la adoración. Pero en el tiempo entre la vuelta de Jesús, no hay ninguna nación temporal, ningún poder temporal. Por eso tienes el Sermón del Monte, que Jesús dice: tú has escuchado esto, pero yo te digo, ora por tu enemigo y los que te persiguen. Es un cambio de régimen. El evangelio sale con poder, pero no es como si Dios se ha rendido y se está enfocando en la iglesia. Él todavía tiene el mundo y lo sostiene con su poder. Y ahora el Sermón del Monte se anexa a esa ley moral que no cambia. Esas son las órdenes para la nueva iglesia. Agustín y Lutero hacían la diferencia entre lo celestial y lo terrenal. Los no creyentes pueden entender el mundo terrenal, pero cuando traemos ese conocimiento secular a tratar de entender a Dios, la cosa cambia. Lutero presentó su doctrina en detalle sobre la autoridad del templo y él decía que el diablo nunca para de tratar de mezclar los reinos. Los líderes seculares quieren ser amos de Jesús y enseñarle cómo guiar a su iglesia. Y los clérigos falsos
también quieren ser los maestros del mundo sin la aprobación de Dios y tratando de decirle cómo organizar el gobierno secular. Dios enfrenta mucha adversidad de ambos lados, tiene mucho que hacer todos los días. Ningún gobernante puede prevenir que una persona enseñe o crea lo que quiera creer, ya sea el evangelio o mentira. No puede prevenir la enseñanza. Cuando Pablo vino a Atenas, no destruyó los ídolos, sino que proclamó la verdad. Por eso fue que se pusieron en problema. Nadie quería comprar los ídolos por lo que ellos estaban predicando. La palabra creó los cielos y la tierra. La palabra tiene que hacerlo, no nosotros. Yo voy a predicarlo, enseñarlo, pero no voy a forzar a nadie por fuerza, pues la fe viene libremente, sin ser obligado. Yo enseñé la palabra de Dios solamente. Y mientras yo vivía en Wittenberg, la palabra debilitó tanto a la Iglesia Católica que tuvo muchas pérdidas. Yo no hice nada y fue la palabra que lo hizo todo. Él no está tratando de levantar su ego, diciendo que si él hubiese querido generar problemas, yo pudiese haber traído derramamiento de sangre. Ni el emperador hubiese estado a salvo. Pero ¿de qué hubiese servido? Necedades. Yo no hice nada. La palabra lo hizo todo. Calvino también dice que para que ninguno pueda caerse sobre esta piedra, consideremos primeramente que hay un gobierno dual. Uno es espiritual, la conciencia llevada a la piedad y adorar a Dios, y el segundo es político, donde el hombre es educado para los deberes humanos y de ciudadanía. La pregunta no es muy oscura o compleja, es simplemente diferir entre la conformidad con las leyes de la sociedad y la entrega de la conciencia solo a Dios, asegurado de la gracia a través de Jesús. ¿No sería eso útil hoy en día? Y en esta base, Calvino retó la visión medieval de que el Estado tenía que llevarse de la iglesia. Con Lutero, él decía que hay un gobierno dual que contiene dos reinos capaces de ser gobernados por diversos reyes y leyes. Y esa distinción va a evitar que la libertad espiritual sea mal aplicada a temas del gobierno civil. Él reconoció que Dios se preocupa por el mundo. Él se preocupa por las personas que sufren del cáncer y no lo conocen. Pero Él lo hace de diversas formas. A veces a través de gracia común y a veces por gracia especial. La segunda distinción es la distinción entre la ley y el evangelio. Esto está en el corazón de la reforma. Los reformadores dijeron que la escritura tiene mandamientos y promesas, o imperativos e indicativos. Los indicativos te dicen lo que pasa. El paciente está sano, es un indicativo, es un anuncio. Paciente, sánate, eso es un imperativo, es un mandato. Y tenemos ambos en la escritura y somos obligados a escuchar y responder fielmente a esas dos palabras. La ley nos da una agenda, nos da algo que hacer, y el evangelio nos da un anuncio de lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo. Si nos confundimos, se acabó, decían los reformadores. Charles Spurgeon decía que hay tres formas
de corromper la palabra de Dios, confundir la ley con el Evangelio, tomar la ley sin el Evangelio y tomar el Evangelio sin la ley. Todas esas versiones en la iglesia de hoy las vemos. Tanto la Gran Comisión como el Gran Mandamiento son imperativos, son mandatos. Dios nos está llamando a hacer algo. Pero ambos están basados en indicativos, en anuncios de algo que es verdad sobre nosotros. En el gran mandato, el gran mandamiento, todos somos creados. El indicativo es que todos somos creados a imagen de Dios y debemos respetarnos unos a otros y amarnos unos a otros. Ese es el indicativo. Porque somos creados en la imagen de Dios y amamos a nuestro vecino, entonces. La Gran Comisión está también basada en un gran anuncio. Yo decía mal cuando yo dije que la Gran Comisión dice que vayan al mundo. Comienza con el anuncio, de hecho, el indicativo. Toda la autoridad en los cielos y en la tierra me ha sido dada. Él no dice, vayan al mundo y sometan todo. No, él dice, ya lo es, ya lo ha sido. No, ustedes no entienden. Todo ya en el cielo y en la tierra me pertenece a mí. Ahora vayan, no tengan miedo. Están temblando, preocupados por lo que iba a pasar. No se preocupen, todo me pertenece a mí, vayan. Anúnciele lo que está ocurrido. Así que si confundimos esas dos palabras, la ley y el Evangelio, nos proclamamos a nosotros y no a Cristo. Y esa es parte del problema. Terminamos abrazando un evangelio social. Uno de los escritores dice que al decir que Jesús es Salvador, decimos que Él juzga lo que es malo, lo que es pecado, y reconcilia, enseñándonos cómo podemos desatar reacciones de bien. Él ni siquiera menciona el sufrimiento de Jesús por nosotros en la cruz, su resurrección. Y como somos usualmente ignorantes y estúpidos, Jesús viene con una enseñanza de salvación. Ama a Dios con todo tu alma, todo tu corazón, y ama a tu vecino como a ti mismo. ¿Qué es lo que ha hecho este escritor? Nos ha dicho que el resumen del Evangelio es lo que Jesús llamó el resumen de la ley. Y no hay peor afirmación que esa. Sean muy cuidadosos cuando pensamos en nuestra vocación en el mundo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo cuando vamos al trabajo? ¿Estamos yendo al trabajo a salvar el mundo o vamos a servir al mundo? Aquí es que la reforma realmente les dio a las personas una nueva base para sus llamados en el mundo. Jesucristo ha sido enviado por el Padre para satisfacernos, para llenar por nuestro pecado, pagar nuestro pecado. Somos perdonados, justificados, rectos. Somos santificados, renovados. Algún día seremos glorificados. Todo es un regalo de Dios. Y toda una cultura estaba tratando, por lo menos los que eran serios, de ofertar sus trabajos a Dios para que Dios le devuelva. Y Calvino tenía una forma bonita de describirlo. Él decía que estaban en problemas en tres formas. Ellos están ofreciendo sus obras a Dios como si Él debe repagárselo, y eso no le gusta a Dios. Ellos no reciben ningún beneficio de esto porque es pasión sin conocimiento. No entienden que es por fe. Están tratando de ellos llegar a Dios, no Dios llegar a ellos.
y tampoco están sirviendo a su vecino. ¿Qué hace un monje el día entero? Nada. Un zapatero está haciendo más por su vecino que un monje. Ahora, si ves que todas las buenas cosas vienen de Dios, no enviamos nuestros regalos a Dios, sino que Él nos los manda a nosotros. La forma que le adoramos los lunes es tomar esos dones al mundo. Y ahora tienes bien un concepto de cómo es que fluye. Lutero tenía una frase donde decía que Dios no necesita tu buenas obras, es tu vecino que lo hace, que lo necesita. Dios dice que si quieres servirme, debes servir a tu vecino. No estamos ofreciendo sacrificios cuando vamos a trabajar o a adorar. Ya eso fue ofrecido. Ya que eso ha sido ofrecido, no estamos subiendo a la escalera. Estamos recibiendo a Dios que viene hacia nosotros y nos da esos regalos como si fuese Navidad. Y nos dice, distribúyelos, llévalos al mundo. Hay gente que te necesita. Y por eso la Reforma desató una nueva visión de su llamado. El doctor Ferguson indicó que vamos a la iglesia para que Dios dé sus buenos regalos para nosotros los domingos. Y luego el lunes, ese trabajo de Dios a través de nosotros impacta a otros. Así es que debemos pensarlo. Nuestra vocación. ¿Eso es un trabajo? ¿Eso es solo un trabajo? No, eso es un llamado. Porque hay un Dios más allá de nosotros y fuera de nuestros planes de pensiones que nos ha llamado a ir a nuestro vecino que nos necesita. Y luego, la segunda distinción, la distinción entre gracia salvadora y gracia común, no es cosas que vivimos de forma separada los lunes de los domingos. Es la misma. Son distinciones meramente, no son separaciones. La gracia común es maravillosa. En contra de los radicales protestantes que atacaban a todo lo secular, Calvino decía que si es la decisión del Señor que seamos ayudados por el trabajo y el ministerio de los impíos, usemos esa asistencia porque si nos descuidamos de los dones de Dios que nos ofrece a través de ellos, vamos a sufrir castigo. Él mostró algunos ejemplos de las artes de la medicina y concluye diciendo que aprendamos por su ejemplo todos estos dones que nos ha dado Dios, inclusive después de la caída. Los seres humanos, inclusive después de la caída, no pueden completamente destrozar la creación. Queremos apagar ese fuego que muestran que fuimos creados por Dios. No podemos apagar el fuego. Pero la gracia común no es salvífica, no salva. La gracia nos redime, nos reconcilia con Dios. Tiene orden, justicia en un mundo caído. Pero con la otra mano de Dios, Él está haciendo algo más poderoso. Él está atrayendo a los elegidos de todas naciones. Si estamos buscando milagros, señales maravillosas, ven a la iglesia, donde se proclama la palabra, donde eres cuidado, tu cuerpo, tu alma. En CNN, lo que ves son las noticias desesperantes de esta época. Cuando vienes a la iglesia y te reúnes, te das cuenta que eres parte de una familia diferente, con un final diferente, una esperanza diferente y diferentes medios. Tú perteneces a un reino que no puede ser tumbado.
Debido a la gracia común de Dios, debido a la gracia común de Dios, incluso los ateos nos sirven de ministros. Porque Dios controla su maldad y ellos contribuyen al bien común y trabajan junto con los no cristianos y cristianos. Pero eso no es gracia que salva. Para eso se necesita el Evangelio, la buena noticia de que Dios justifica a los malignos. No solo los controla, sino que los justifica, los regenera, los santifica. Necesitamos la ley de Dios, no solo en nuestra conciencia, en nuestro corazón, que nos cambie en nuestra alma, nuestro corazón. Necesitamos el Espíritu para controlar nuestro comportamiento. Es lo que nos permite estar junto con Cristo. Y por último, la iglesia como lugar y la iglesia como personas. No podemos confundir ambos. No podemos ni colapsarlos, unirlos, ni separarlos. La iglesia no es un lugar. Hay un amigo que no está de acuerdo conmigo, que dice que no puedes ir a la iglesia porque tú eres la iglesia. Y eso suena un poco, suena como que bien, pero después tú le das cabeza y como que no. Si no vas a la iglesia, no puedes ser la iglesia. La iglesia es la base. Yo no quiero ser un cristiano de domingo, pero si no eres cristiano de domingo, no puedes ser cristiano el lunes. Tenemos que ir a la iglesia. Como vamos al centro comercial, pero entiéndanme, ustedes saben lo que quiero decir. Vas al centro comercial, ese letrerito que dice, estás aquí. Y sabes a dónde ir. Venimos a la iglesia para saber dónde estoy. Bueno, soy un hombre blanco, de edad de 40, de San Diego. Bueno, sí, tú eres eso, pero no eres quien es realmente. Soy un profesor de seminario, predicador, ministro. No. Eso no es lo más profundo. Esa no es tu identidad. Bueno, pero entonces, ¿qué soy? Tú está en Cristo. Pon tu mente en cosas del cielo, donde está Cristo. No somos trabajadores, más que nada. Tendemos a pensar que somos lo que hacemos. No somos lo que hacemos. Somos lo que Dios ha hecho por nosotros. Luego con eso vamos el lunes a hacer y servir a otros. Nuestros prójimos, vecinos. Piensa localmente y trabaja localmente. Comienza con tu vecino, con tu prójimo. Está a cruzar la calle. Yo he visto muchas cosas. Algunos de ustedes seguramente están cansados de cambiar pañales, cansados de decir que no a sus hijos, cansados de gritarle a sus hijos cuando van de vacaciones y gastan una fortuna en nada más estar todos muy pegados para que se ataquen los unos a los otros. Pero son tus prójimos, están en tu cara. A veces es más fácil ir a salvar el mundo que cambiar un pañal. Todo comienza con la familia santa. Y la familia santa quiere decir la iglesia. Es nuestra primera familia. Nuestra segunda familia ya es nuestra familia nuclear. Y luego nuestros vecinos. Y luego nuestros compañeros de trabajo. La iglesia como institución no puede hacer todo lo que puede hacer la iglesia, el pueblo,
Hay una gran distinción entre la iglesia como organización y la iglesia como instituto. Es una institución, no es un pueblo, es un lugar. Y como lugar, como institución, la iglesia no puede decir lo que quiere decirle al mundo en nombre de Dios. Tiene limitaciones. Su mandato es la gran comisión, que no es el gran mandamiento. Hay formas de servir a nuestros prójimos. Hay formas que ni un pastor ni un teólogo puede hacer. Hay personas en tu congregación que conocen a sus compañeros de trabajo mucho mejor que nosotros. Que nosotros los conocemos más que ellos. Tú tienes que ir a la iglesia para recibir sal, para poder ser sal en el mundo y hacerlo de la mejor forma, más apropiada. Los cristianos van a estar en desacuerdo de cómo es que eso va a ocurrir, pero el concepto es el mismo. La iglesia debe darle algo de libertad de cómo es que cada quien puede lograr esa misión. Pero cuando se trata de la palabra de Dios y su evangelio, la iglesia debe hablar sobre eso. Hermanos, hermanas, yo sé que saben de lo que me refiero. Estamos en una época donde la doctrina se saca, se considera divisiva, pero estamos felices con dividir el cuerpo de Cristo por cosas que en la Biblia no están claras. Nosotros creemos que nuestro mandato en este mundo va más allá de nuestro mandato como cristiano unido a otros creyentes alrededor del mundo. Más bien, en vez de más soldados en la guerra de cultura, lo que necesitamos son cristianos más salados que van los lunes a amar a sus vecinos, que conocen el evangelio lo suficientemente bien para comunicarlo, para mostrar el amor de Cristo de forma que las personas nunca lo han visto antes. Necesitamos más iglesias que nos llenen de sal en vez de que nos quiten la sal. Que la gente sepa qué cree, por qué lo cree. Nuevas criaturas que salen al mundo a esparcir la sal. Y así van a enriquecer sus familias, sus vecinos, sus colegios, sus lugares de trabajo, amando a sus vecinos a través de su excelencia vocacional. Bueno, ahí está. Esas son las tres distinciones. Diferenciar entre el gran mandamiento y la gran comisión. Distinción entre nuestras dos ciudadanías, los dos mundos y los dos tipos de gracia. Así que, ¿cómo vamos a trabajar el lunes? Vamos a trabajar diciendo que voy a transformar mi lugar de trabajo. Charles Finney decía que nosotros debemos reformar el mundo. O, al otro extremo, decimos todo esto se va a quemar de todas formas. No, me gusta la frase de James Davidson Hunter, una presencia fiel. Una presencia fiel. Estar ahí. Os Guinness dice que el problema no es que los cristianos no están donde deben estar, es que no son lo que son donde están. Así que vamos a trabajar acordándonos. El domingo nos recuerda que es como la Navidad, donde no estamos esperando a Santa Claus, sino que vuelva Jesús para hacer todo nuevo. Él va a destruir el mundo. Va a hacer todo nuevo. Y a la luz de lo que Él hace cuando Él viene al final del tiempo, podemos sanar heridas y esparcir el Evangelio hasta el final del mundo. Se ha dicho,
Muchas veces se atribuye a Lutero, se dice que Lutero lo dijo, que cuando alguien le preguntó, ¿qué harías si conocieras que Cristo viene mañana? Dice, yo sembraría un árbol hoy. Es casi seguro que él no lo dijo, pero suena correcto, porque encaja perfectamente con toda esta teología de cómo él está pensando sobre su vocación. Siembra un árbol hoy. No, lo planto, lo voy a sembrar porque ahí se necesita un árbol. Mi vecino lo necesita, mi prójimo. Y quiero cerrar con esto. Tenemos que recordar que al final del día hay un lugar legítimo para el trabajo, pero luego, después de nosotros haber recibido y ser servidos por Dios y por Cristo, hay un lugar legítimo para construir las cosas. Construimos todo tipo de reinado. Lo que no construimos es el construimos de Cristo. Ningún verso de la Biblia dice que vayamos a construir el reino. En Santiago nos recuerdan que todo regalo bueno viene de arriba, viene desde Dios. De forma similar, Pablo decía que Dios no necesita nada. Él nos da a nosotros todo. Dios nos da, no recibe. Pablo dice en Romanos 11, ¿quién le ha dado regalo a Él? Pues a través de Él vienen todas las cosas. Esa es la teología de los reformados. Y eso llevó a los cristianos al mundo, sin temor. Me encanta las palabras de Jesús en Lucas. No teman. Por si no lo saben, nosotros somos un pequeño rebaño. Algunos consideran que somos grandes, pero no. El cuerpo de Cristo aquí en los Estados Unidos es muy pequeño, de hecho. Y no, está bien. No tengan miedo, pequeño rebaño. Pues es al Padre le complace darte el reino. Esa es la promesa. Él no nos dice en la Gran Comisión que vayamos al mundo y llevemos todo a su autoridad. Todo está bajo su autoridad. Ahora vayan y liberen a los caídos. Tráiganlo de vuelta. Así que, hermanos y hermanas, levantemos nuestra cabeza. Dejamos de quejarnos como si nuestra fe estaba en las obras o en nuestros reinos o en nuestro país. Léanse el libro de Stephen Nichols. Estamos viviendo en un tiempo secular, en ese mapa del mundo que no tiene a Dios en el medio. Pero la luz brilla aún más en la oscuridad. Hay un evangelio que vamos a proclamar. Hay salvadores, hay prójimos que salvar. Estamos recibiendo un reino que no nos pueden quitar. Dios es un fuego consumidor. Preparando a sus discípulos para su salida, Jesús decía, yo te he dicho estas cosas para que en mí puedan tener paz. En el mundo van a haber tribulaciones, pero tengan fe. Yo he conquistado el mundo. Amén.